Imaginen la escena. Un becerro decide en fracción de segundo que va a escapar hacia el monte. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para dudar. El jinete apenas alcanza a reaccionar cuando el caballo ya está corriendo, y en menos de 5 segundos ha pasado de estar completamente quieto a moverse a más de 70 kilómetros por hora. Esa explosión, ese instante puro de potencia bruta, no nació en un laboratorio de genética ni en un hipódromo con césped perfectamente cortado. Nació en el desierto, en el monte cerrado, en generaciones de trabajo donde perder esos 3 segundos de ventaja significaba perder al animal, y perder al animal, muchas veces, significaba perder el sustento de toda una familia. ¿Cuántas otras razas del planeta pueden decir que su velocidad fue forjada, literalmente, por la necesidad de sobrevivir? Esa es la pregunta incómoda que empieza a abrirse paso en círculos científicos y ecuestres y que amenaza con desordenar por completo una de las narrativas más aceptadas del mundo del caballo. La idea de que el cuarto de milla es, ante todo y sobre todo, una invención estadounidense, pulida en las pistas de Virginia y de Kentucky, documentada con registros impecables y reconocida por asociaciones formales desde mediados del siglo XX. Esa versión de la historia no es falsa, pero es en el mejor de los casos una historia incompleta, contada desde un solo ángulo, como si alguien describiera un árbol mostrando únicamente sus ramas más altas y fingiendo que las raíces jamás existieron. Porque mientras los libros de historia oficial celebraban registros genealógicos y estándares de raza definidos en papel, al sur del río Bravo ya llevaba 3 siglos ocurriendo algo distinto, algo que ningún documento formal se molestó en registrar en su momento, pero que la genética moderna está empezando a sacar a la luz. Cuando los caballos españoles de sangre andaluza y berberisca llegaron al continente americano cargando siglos de selección orientada a la guerra y al trabajo intensivo, muchos de ellos terminaron sueltos, abandonados o simplemente escapados, sobreviviendo generación tras generación en condiciones semisalvajes que no perdonaban ninguna debilidad. De ese proceso surgieron mustangs capaces de resistir el desierto, como pocas razas en el mundo, pero que conservaban intacta esa chispa explosiva heredada directamente de sus ancestros de batalla. A esa base genética se sumó después la mezcla despreocupada y funcional de las haciendas coloniales, donde nadie se preocupaba por mantener líneas puras, porque la única pregunta que realmente importaba era mucho más simple y mucho más urgente. ¿Este caballo funciona o no funciona bajo el sol de Sonora frente a un toro bravo, persiguiendo una res que se escapa hacia la vegetación? Y aquí es donde aparece un ingrediente que casi ningún relato oficial toma en cuenta con la seriedad que merece: la cultura charra como mecanismo de selección. No hablamos de folclore ni de espectáculo para turistas. Hablamos de disciplinas donde el margen de error es prácticamente cero. En la mangana, jinete y caballo deben sincronizarse con precisión milimétrica para lazar a un animal salvaje en pleno galope. En la cala, el caballo tiene que pasar de la velocidad máxima a la parada absoluta en un puñado de metros, algo que parece desafiar las leyes básicas de la física hasta que se entiende la biomecánica detrás. Y en el coleadero, un jinete se lanza sobre un toro que corre a velocidad suicida y lo derriba tomándolo de la cola, confiando ciegamente en que su caballo va a mantener el ángulo, la distancia y el equilibrio exactos. Durante generaciones, cualquier caballo que fallara en estas pruebas, que mostrara cobardía frente al ganado, que careciera de la explosión necesaria para alcanzar a una res, o que simplemente no aguantara jornadas completas bajo temperaturas de más de 40 grados, quedaba automáticamente fuera del programa de cría. No había excepciones ni segundas oportunidades. Solo los más valientes, los más veloces y los más resistentes llegaban a transmitir sus genes, y ese filtro, repetido sin descanso durante siglos, terminó esculpiendo un animal tan consistente en sus rasgos que cualquier charro experimentado podía reconocerlo de un vistazo. Compacto, musculoso, con los cuartos traseros marcadamente desarrollados, y esa cualidad casi imposible de traducir a otro idioma que los propios mexicanos llaman simplemente corazón.
Durante mucho tiempo, todo este proceso quedó fuera del radar académico internacional, transmitido de padres a hijos de manera oral, sin papers, sin publicaciones, sin el aval de ninguna universidad extranjera. Pero eso está cambiando, y está cambiando gracias a la ciencia. Estudios recientes de biomecánica, realizados con tecnología de análisis de movimiento de alta velocidad en universidades mexicanas, han empezado a documentar algo que los charros llevaban siglos afirmando sin que nadie los escuchara con seriedad: que estas líneas mexicanas poseen capacidades físicas que no encajan del todo en los modelos construidos exclusivamente a partir de caballos estadounidenses. Los análisis genéticos, por su parte, están rastreando marcadores que conectan directamente a estas poblaciones con antiguas líneas ibéricas, mezcladas con adaptaciones desarrolladas en suelo mexicano durante siglos, generando combinaciones genéticas que sencillamente no existen en ningún otro lugar del continente. Y las evaluaciones de comportamiento, aplicadas sobre el trabajo real en disciplinas charras, están empujando a los propios especialistas en etología equina a replantearse qué significa realmente la inteligencia dentro de un caballo de trabajo. Con esa base ya establecida, vale la pena detenerse en cada una de las capacidades concretas que hacen de este caballo algo tan particular, porque no se trata de una sola virtud aislada, sino de un conjunto de rasgos que se refuerzan mutuamente. Empecemos por lo más evidente a simple vista: la aceleración. Ningún otro caballo en el mundo iguala esa capacidad de pasar de 0 a 70 kilómetros por hora en un lapso que apenas supera los 5 segundos, una explosión que no busca sostenerse a lo largo de una carrera completa, como haría un pura sangre, sino resolver el problema en el espacio equivalente a un campo de fútbol. Las carreras parejeras tradicionales, esas competencias populares de velocidad pura, que todavía se organizan en comunidades rurales de todo México, terminaron de pulir esa característica hasta un extremo casi quirúrgico. Ahí no hay estrategia de largo aliento posible, solo existe la ventaja que se gana o se pierde en los primeros metros, pero la velocidad por sí sola no explica todo el fenómeno. Junto a ella conviene mirar algo mucho más difícil de medir con un cronómetro: la lectura del ganado, ese instinto que los mexicanos describen simplemente como saber trabajar con la res y que la ciencia preferiría llamar inteligencia funcional especializada. Un caballo con esta cualidad anticipa el movimiento de un animal antes incluso de que ocurra, se coloca de manera preventiva para cerrarle rutas de escape, ajusta su posición sin recibir ninguna orden explícita del jinete y, sobre todo, distingue con precisión entre una res que puede manejarse con presión moderada y otra genuinamente peligrosa que exige respeto y distancia. Ese tipo de discernimiento no se enseña en un curso de unas semanas. Se construye generación tras generación a partir de un filtro implacable. Los caballos torpes frente al ganado terminaban heridos por los cuernos. Los lentos terminaban atropellados y solo los que tenían esa intuición casi instintiva llegaban a sobrevivir lo suficiente como para reproducirse. Después está una paradoja que fascina a cualquier fisiólogo equino que se tope con ella: la capacidad de este caballo para alternar, casi sin fricción, entre la potencia explosiva y la resistencia prolongada. Sus fibras musculares combinan, en proporciones inusuales, el tipo optimizado para la velocidad instantánea con el tipo especializado en el trabajo aeróbico sostenido. Dos perfiles que en teoría deberían chocar entre sí desde el punto de vista metabólico, pero que en este animal conviven con una eficiencia que la ciencia apenas empieza a comprender del todo. El resultado práctico es un caballo capaz de perseguir a una res como si fuera disparado por un cañón y minutos después trotar tranquilamente durante horas patrullando el perímetro de un rancho sin mostrar señales evidentes de agotamiento, algo enormemente valioso en un entorno donde las exigencias del día cambian de manera constante e impredecible. A eso hay que sumarle una adaptación que rara vez se discute fuera de círculos especializados: la tolerancia extrema al clima mexicano. Estos caballos respiran con eficiencia notable, incluso en el aire enrarecido de las zonas de gran altitud,
donde la presión de oxígeno cae de manera considerable respecto al nivel del mar. Disipan calor corporal con una capacidad que muchas razas europeas simplemente no poseen, algo crucial cuando el termómetro supera los 40 grados y la humedad se vuelve insoportable, y logran mantener el rendimiento incluso cuando el agua escasea o su calidad deja mucho que desear, una adaptación que solo se explica por generaciones enteras de vida en ambientes donde la siguiente fuente confiable de agua puede quedar a varias horas de distancia. Nada de esto se consigue con una simple aclimatación temporal. Son cambios fisiológicos profundos, grabados a fuego en la genética de la población a lo largo de mucho tiempo. Existe, además, una dimensión cognitiva que quizás sea la más sorprendente de todas: la capacidad de tomar decisiones autónomas en pleno movimiento. Durante la mangana, el caballo calcula velocidades relativas y trayectorias para colocar al jinete en el ángulo exacto donde el lazo va a encontrar su objetivo. Durante la cala, decide el instante preciso para iniciar el frenado, procesando en tiempo real la velocidad, la fricción del suelo y el peso que lleva encima. Durante el coleadero, se aproxima al toro desde el ángulo correcto y sostiene esa posición mientras el jinete ejecuta la maniobra, sabiendo que un cálculo equivocado en cualquiera de estas variables puede terminar en una lesión grave para ambos. Nada de esto es obediencia mecánica frente a órdenes memorizadas. Es un ejercicio constante de juicio propio, una negociación silenciosa de confianza mutua entre el animal y la persona que lo monta. En el terreno puramente físico, sobresale también una agilidad biomecánica poco común. Un centro de gravedad bajo, producto de una estructura compacta, con la masa muscular concentrada en el tren trasero, que le permite ejecutar giros de 180 grados dentro de espacios reducidos sin perder ni el equilibrio ni el impulso. Sus corvejones absorben fuerzas que quebrarían huesos menos robustos. Sus tendones almacenan y liberan energía cinética con una rapidez notable, y su sistema neuromuscular redistribuye el peso corporal de manera instantánea cuando anticipa que un frenaje brusco está por llegar. Todo eso sin necesidad de ninguna señal previa por parte del jinete. Y por encima de todas estas capacidades físicas y cognitivas, existe algo mucho más difícil de traducir en cifras, pero quizás más determinante que cualquiera de ellas: un temperamento capaz de oscilar en cuestión de segundos entre la calma absoluta y la intensidad explosiva. El mismo caballo que un niño puede manejar sin ningún riesgo se convierte, en el instante en que la tarea lo exige, en una máquina de trabajo capaz de responder a cada señal con precisión quirúrgica para después regresar, sin transición brusca, a esa misma docilidad inicial en cuanto el trabajo termina. Ese equilibrio tan raro entre los caballos de alto rendimiento tampoco es casualidad. Es, otra vez, el resultado de generaciones de selección donde los animales demasiado nerviosos causaban accidentes y quedaban descartados de la cría, mientras que los demasiado apáticos no lograban entregar la intensidad que las situaciones críticas exigían, dejando en pie únicamente a los ejemplares capaces de leer el momento y ajustar su propia energía en consecuencia. Puestas una junto a otra, estas 7 cualidades no describen simplemente a un buen caballo de trabajo. Describen a un animal cuya historia entera fue escrita bajo presión real, sin el lujo de pistas perfectamente niveladas ni de jueces con cronómetro, sino bajo la presión mucho más severa de sobrevivir en un entorno que no perdona errores. Y sin embargo, esa historia sigue siendo, en gran medida, desconocida fuera de México. La razón no es casualidad, ni tampoco falta de mérito. Tiene más que ver con quién ha tenido durante décadas los recursos y las plataformas para contar su propia versión de los hechos. El marketing organizado de las asociaciones estadounidenses de criadores construyó una narrativa global sólida y bien financiada, mientras que en México el conocimiento siguió transmitiéndose de manera oral, de padres a hijos, dentro de familias charras que jamás se preocuparon por publicar artículos académicos, ni por competir en el terreno de la reputación internacional. Simplemente seguían haciendo el trabajo, día tras día,
validándolo únicamente frente al ganado y frente al terreno, que son al final los jueces más honestos que existen. Esa balanza empieza a moverse. Cada estudio genético que confirma estas líneas, cada competencia internacional, donde un ejemplar mexicano sorprende a quienes lo subestimaban, cada criador extranjero que decide experimentar con esta genética y descubre su funcionalidad de primera mano, va sumando peso a un reconocimiento que, en el fondo, siempre estuvo pendiente. Tal vez la pregunta que de verdad importa no sea si México merece ese reconocimiento, algo que la evidencia ya empieza a dejar bastante claro, sino por qué tardamos tanto tiempo, como comunidad ecuestre global, en escuchar a quienes llevaban siglos demostrándolo con hechos, en el corral bajo el sol, frente al toro sin necesidad de ningún certificado que lo confirmara. ¿Han visto de cerca alguna de estas cualidades en un cuarto de milla mexicano? Cuéntenlo, porque cada historia real que se comparte suma un poco más de peso a un reconocimiento que, después de todo lo que hemos recorrido aquí, parece más que merecido.